Muy bien, pues bienvenidos todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el carácter del cristiano. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Como siempre, es un gran honor, es un placer poder saludarles y, y saber que están ahí siempre en la batalla. Así que enhorabuena a todos ustedes. Bien, creo que eh, independientemente de todo lo que podamos tener aquí presente desde una perspectiva intelectual, es qué tanto de todo eso que yo voy aprendiendo, qué tanto eso de lo que yo voy comprendiendo va forjando precisamente mi carácter, ¿no? Eh, qué tanto yo voy siendo de alguna forma configurado para que cada día pueda lograr mis metas como cristiano. Considero que como hijos de Dios siempre estamos en una batalla constante, todos los días. Como cristianos poseemos dos naturalezas. La vieja naturaleza, vino Cristo Jesús, implementó una nueva naturaleza y esas naturalezas siempre se están, ¿verdad?, en choque, constante guerra. Nuestra guerra es todos los días. Cada vez que tú y yo nos levantamos, nuestra vieja naturaleza estará dispuesta a traicionarnos. Y entonces es ahí en donde justamente entra todo esto que es el carácter, ¿no? Bueno, como tienen en pantalla, precisamente carácter tiene su connotación etimológica en el griego, carácter, ¿verdad? Y bueno, la palabra carácter tiene que ver con hacer una incisión. Inicialmente era, digamos, el instrumento con que se hace la incisión, ¿verdad? Estamos hablando de ese instrumento que graba, ¿ok? Así que inicialmente era ese instrumento de hierro, ¿verdad? Con el que la persona marcaba, por ejemplo, en el caso de los jeroglíficos, hacía la incisión para que quedaran, digamos, las palabras, ¿no? Para, muchas veces se utilizaba también para marcar el ganado, en el caso de las personas que eran ganaderas. Con el tiempo, el significado toma una connotación, por supuesto, distinta. Ok, se perfiló no solo al instrumento, sino ahora la marca o señal que deja impresa, ¿ok? Ya sea en la escritura, por ejemplo, o en la misma imprenta. Cada uno de nosotros estamos permeados de cualidades, estamos permeados de ciertas circunstancias que rodean, ¿verdad?, nuestra propia personalidad, sin duda alguna. Ya al pasar el tiempo, déjeme decirle que el diccionario, bueno, pues le da una connotación, por supuesto, distinta y habla de una motivación interna. El diccionario nos dice que el carácter tiene que ver con una motivación interna que te va a mover, fíjese, te va a mover a actuar, por supuesto, de manera correcta, cualquiera que sea la oportunidad o circunstancia en la vida, y obviamente enmarcada en una alta norma de conducta. Entonces, por eso que la temática tiene que ver con el carácter justamente del cristiano, ¿no? Así que cada oportunidad que yo tengo o cada circunstancias que enfrento, entonces yo voy a responder justamente, ¿va?, con carácter, o puede ser lo contrario,
sin ese carácter, porque puede ser, digamos, esa posibilidad. Me llamó mucho la atención la vida de Nehemías. La vida de Nehemías encontramos un sinnúmero de cualidades que quiero compartir en esta primera sesión y también en la siguiente. Así que yo quisiera que me acompañaran a abrir su Biblia en Nehemías capítulo 1, versículo 3, Nehemías capítulo 1, versículo 3 y 4, y que a la letra dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y en afrenta, dice el verso 3. Y el muro de Jerusalén además está derribado y sus puertas quemadas, quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, ¿no? Digamos que esta es una introducción muy importante que nosotros leemos en el libro de Nehemías. Y bueno, es ahí en donde justamente yo puedo ver a Nehemías con un sinnúmero de cualidades que por supuesto podemos identificar en las escrituras y que ahora, después de tantos años, por supuesto nos deja una marca especial y ahí su carácter. Bien, en primer lugar, definitivamente, Nehemías tenía iniciativa, ¿verdad? Es decir, una de las cualidades de Nehemías es la iniciativa, Cuando Nehemías se entera de esta situación, cómo estaba tan terrible, ¿verdad? De Jerusalén, sus muros, sus pórticos. En cuanto Nehemías se entera justamente de esto, tuvo una gran carga de esas cargas, Elenita, de esas cargas, Mari, chicos que no nos dejan dormir muchas veces, ¿va? Y entonces, pero no podemos estar ahí solo llevando la carga y que pasen los días. Lo que hace Nehemías es tomar justamente una iniciativa. Y podemos observar que esta iniciativa no solo es la habilidad de iniciar algo, no, porque hay personas que inician muchas cosas, ¿ok? Bastantes cosas, y eso es bueno, ¿ah? Porque cuando empieza, por ejemplo, un proyecto, entonces nos carga de muchas emociones, y eso es maravilloso, ¿ah? Pero al pasar los días, ¿qué creen? Desistimos, ¿va? Y sucede en el trabajo, sucede en la escuela y hemos observado que también sucede en el instituto. O sea, se inscriben N número de estudiantes, ¿verdad? Y ya 2, 3 meses, porque nos dice el director que siempre ya no, ¿verdad? Dice mi mamá que siempre ya no. Entonces, no solo es la capacidad de iniciar o la habilidad de iniciar algo, sino que tanto yo tengo la capacidad de resistencia hasta lograr ver mi meta o mi objetivo. Así que Nehemías toma la iniciativa de una forma tan real, tan apremiante, la abraza y dice, de aquí soy, y yo voy a ser uno de los que intervenga para que mi pueblo, para que los muros de mi ciudad no continúen así. Nehemías no toma, digamos, una iniciativa de manera instintiva, no, sino, y eso de instintiva lo digo porque el instintivo muchas veces es acción sin preparación. Acciono, pero no tengo realmente nada preparado, no visualizo. Ahora sí, como dice el Señor, ¿verdad? ¿Quién quiere construir un edificio sin antes se sienta a costear?
yo les felicito a todos ustedes porque cuando su pastor les hizo la invitación al instituto, dijeron, esta es una buena oportunidad, excelente, pero tengo el tiempo, pero tengo los recursos, el tiempo para estar todo el sábado. Además del sábado, ustedes saben que hay que invertir esfuerzo, hay que invertir tiempo en nuestras tareas. Todo esto es parte de esa decisión. Entonces, muchas veces tomamos de manera instintiva nuestra iniciativa, pero sin una previa preparación, ¿verdad? Aunque el instinto ciertamente asegura, digamos, una acción rápida, y eso es una realidad, ¿eh? Pero tenemos que saber que todo aquello que se logra así con velocidad se pierde la precisión. No lo olviden, y esto es parte de nuestro carácter. Entonces, estamos hablando de una preparación. Déjenme decirles algo. El gran propósito, por ejemplo, yo que estoy inmerso en la educación, el gran propósito de la educación no es solo el conocimiento, sino la acción y la acción con preparación. ¿Ok? Así que esta iniciativa que toma Nehemías, ¿verdad? Es la habilidad justamente que Dios le permite y que ahora lo podemos entender de empatar algo, ¿verdad? De hacer algo con la debida preparación. Una segunda, digamos, iniciativa, me voy a ir un poquito rápido por cuestiones de tiempo, aquí se nos va muy rápido el tiempo. Es justamente la humildad, ¿no? La humildad, que es una segunda cualidad que podemos identificar justamente en Nehemías. Recordemos que Nehemías era digamos, un copero, una especie de alto oficial en la casa del rey, en la casa real, cuya responsabilidad, recordemos, era probar justamente el vino antes de que llegara a los labios del rey, para demostrar que en un momento dado no estaba, digamos, envenenado, ¿no? Y de esta forma, una vez que él lo probaba, bueno, pues ya lo presentaba justamente al rey. De tal manera que Nehemías tenía un acceso constante a la casa real, ¿no? Entonces, esto le permite a Nehemías convertirse, digamos, en un potencial hombre de influencia, ¿ok? Entonces, el rey, por lo tanto, tenía que tener una confianza, pero una vasta confianza en él, en Nehemías, por ejemplo, ¿verdad? Una confianza estrecha en su copero, que era justamente Nehemías, quien tenía que ser un hombre de carácter fiel y además impresionante, por supuesto. Es decir, en otras palabras, no cualquiera no podía estar ahí. Imagínense si alguien quería, por ejemplo, era tanto la comunión, era tanto la amistad, era tanta la confianza, que si alguien quería levantarse en una rebelión, la pieza más fácil para poder asesinar al rey era, por ejemplo, el copero. Era tan sencillo el asesinato, ¿no? Así que, por otro lado, fíjense, Nehemías, cuando se entera de la situación, sabía del tamaño del proyecto. O sea, no es cualquier cosa. Creo que todos lo hemos vivido. Ustedes que han tenido la oportunidad de construir su casa, ¿verdad? Y decimos, pues cuento con tanto, pero ya cuando vamos a la mitad, pues ya se me acabó y ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, Nehemías sabía de la dimensión del proyecto acerca de la reconstrucción de los muros, ¿no? Sabía que iba a haber aspectos en los cuales iba a requerir, por ejemplo, el apoyo de otros, ¿no? Y eso es importante. O sea, hasta qué punto nosotros cuando ya estamos en un proyecto, ¿verdad? Somos capaces de reconocer que necesitamos sí o sí de otros para poder lograr mi meta. Así que no solo de otros, sino
también, ¿verdad? Era el reconocer que iba a necesitar la ayuda del Padre Celestial. ¿Ok? Ustedes en este momento saben, estimados estudiantes, saben la dimensión del proyecto del instituto, saben la dimensión de su formación, ¿va? Tienen en mente, por supuesto, que se trata no de un proyectito en el cual, pues, ay, medio voy a invertir mi tiempo y a ver qué sale, a ver qué sucede. Cuando no tenemos en mente esta cualidad, ¿verdad? Decimos, no necesito de nadie. Y no necesito ni de los maestros, no necesito del director. A veces tienen tantas dudas que por decir, no necesito, ¿verdad? Se quedan con esa duda y dicen, pues no le entendí, pues no lo resuelvo, ¿verdad? Y no resuelvo esto que no entendí, pero después viene otro asunto que no comprendí, luego otro, y al final no entregamos nada porque no lo entendimos, porque no fuimos capaces de reconocer que necesitamos de otros. ¿Ok? Así que lo que hace Nehemías es expresar su humildad y dice la Biblia que incluso proclamó un ayuno, proclamó oración, proclamó, ¿verdad? Ahí un acercamiento al Padre Celestial, identificándose con su pueblo, sus tristezas y clamó a Dios de esta manera. Nehemías 1:5 nos dice de la siguiente manera, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande, dice, y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El verso 6, ahora está atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora dice, delante de ti día y noche, fíjense, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso, dice, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre, dice, hemos pecado, ¿no? Qué maravilloso. Así que cuando hace unos días que fue la graduación, yo escuchaba a los estudiantes que se graduaron, escuché el discurso, estuve muy atento de algunos de ellos y escuchaba decir sus experiencias, cuánta dificultad tuvieron ellos para estudiar, por ejemplo, el instituto. ¿Va? Algunos expresaron, es que a mí me costaron incluso lágrimas, fueron desvelos, así lo expresaron de alguna manera, ¿verdad? Tuvieron que sacrificar algunas cosas de importancia, por supuesto, para escoger lo prioritario, para escoger lo mejor, ¿de acuerdo? Así que, estimados estudiantes, ustedes han escogido, por supuesto, lo prioritario, han escogido, digamos, lo mejor, ¿va? Porque saben que esta dimensión, saben que es muy importante en su formación para ustedes. Siempre es importante tener en mente el asunto de la humildad. Otra de las cualidades es precisamente pulcritud y espíritu de servicio. Como Nehemías, como servidor del rey, siempre mantenía, por supuesto, se presentaba de manera impecable ante el rey, ¿no? Porque reconocía su cargo. Vean la importancia de cuando tú y yo reconocemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cuando a veces por la inercia de tantas actividades, ustedes saben, estamos metidos en muchas actividades, en muchos rollos, y de tantas cosas, a veces es difícil armar un cuadrante de las cosas urgentes, prioritarias, importantes. Es difícil, y entonces corremos porque procrastinamos, ¿verdad? Las cosas. Entonces siempre es importante tener un cuadrante de cuáles son las cosas urgentes y prioritarias y cuáles son las cosas urgentes también importantes, ¿verdad? Así que a manera de reflexión,
¿qué tanto es importante para ti el cargo que Dios te ha asignado? No sé, cada uno de ustedes tiene un cargo importante. Primero, de ser hijos de Dios, ¿va? Y segundo, hablo a nivel de ministerio, a nivel de servicio, a nivel de trabajo. La pulcritud tiene que ver no solo con limpieza, digamos, personal, es decir, una vestimenta adecuada, sino la responsabilidad que implica justamente ese cargo, esa asignación. Pero también tiene que ver con tu forma de pensar. Tiene que ver con tu forma de actuar, tiene que ver sí o sí con la forma de cómo hacemos los tratos. Eso es importante. ¿Ah? Es decir, por iniciativa, de alguna manera, Nehemías tenía un alto espíritu de servicio. Agradaba al rey Artajerjes. Eso es, por supuesto, muy, muy importante. Nehemías se caracterizó por hablar con honestidad y sinceridad. Recordemos que el copero era un consejero confiable, ¿ok? Era un consejero confiable para el rey, pero constantemente estaba, al estar en la presencia del rey, bueno, esto le daba el nivel de una confianza muy, muy, muy importante. Era un hombre de carácter. Así que era natural que el copero a menudo se le preguntara su opinión, ¿verdad? Dado el nivel de confianza. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? ¿No? Y esto era sobre diferentes asuntos. Sin embargo, ¿verdad? En este tenor, pues Nehemías expresó, fíjense, de manera sincera, de manera honesta, sus sentimientos. Quiero leer Nehemías 2:2, por favor. Nehemías 2:2, si ustedes tienen su Biblia, dice de la siguiente manera: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estáis enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Ah? Y dije al rey, por siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Señala que nunca había estado triste o deprimido, por supuesto, en la presencia del rey. Y ese día el rey notó esta connotación de tristeza, por supuesto. Y dice la Biblia que Nehemías temió, ¿verdad? En aquel entonces, en las cortes de muchos reinos, sobre todo los reinos antiguos, estaba prohibido llegar en esta condición de tristeza ante la presencia del rey. ¿Por qué? Porque el rey, se supone que tenía que haber una connotación de que el rey es tan maravilloso que tan solo con estar en su presencia se podían olvidar sus problemas. Cuando Nehemías se vio triste, pudo, ¿verdad?, verse como un insulto, por ejemplo, un insulto al rey, ¿me explico? Y ya solo esperaba una orden de córtenle la cabeza, sí, sí me explico, córtenle la cabeza, ¿no? Y entonces, sin embargo, la respuesta fue otra. Dice el verso 4 del capítulo 2, dice, me dijo el rey, fíjense ustedes qué cosa pides, ¿no? Entonces oré al Dios de los cielos. Qué tremendo, qué tremendo. Para reconstruir un muro, ¿verdad? Se requería de determinación y compromiso. Digo, porque siempre empezamos con nuestras emociones, ¿verdad? Pero al final de un mes, 2 meses, desistimos. Desde que Nehemías se entera de la triste situación de la ciudad, entonces hay una motivación interior. Vean cómo se va permeando estas cualidades de Nehemías con su motivación interior para ir a Jerusalén y desarrollar este proyecto, desarrollar este trabajo. Hay gente que sin duda logra lo que quiere sin importar el precio que tenga que pagar. ¿Saben por qué? Porque tiene la determinación y compromiso. Hola,
Comparto con ustedes este principio. Si respondo con carácter a cada una de las oportunidades y circunstancias a las que me enfrento, podré desarrollar mi máximo potencial. Esto es importante, ¿eh? Muy importante. ¿Sale? Repito este principio y respondo con carácter a cada una de las oportunidades y circunstancias con las que me enfrento, podré desarrollar mi máximo potencial. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, finalmente y rápido, Nehemías era un hombre que tenía respeto tanto a la autoridad que representaba justamente al rey y tenía, ¿verdad?, un respeto, por supuesto, a la nación. Recordemos que era peligroso mostrar pesar ante el rey. Cualquiera que llevaba, por ejemplo, ropas de silicio o ropas de luto, ante la presencia del rey podía ser ejecutado, ¿verdad? Allá en Esther se establece por lo menos esta ley, ¿no? Y también tenía un, digamos, alto respeto a los espacios santificados o dedicados para. Nehemías dice la historiografía bíblica que cuando él regresa a Jerusalén, bueno, él empieza la obra, pero después tiene que regresar, por supuesto, ¿verdad?, a la casa del rey, y estuvo lejos de Jerusalén un promedio de entre 10 y 12 años, ¿verdad? Y entonces cuando regresa el sacerdote Eliasib, ¿qué creen? Ya había emparentado, había hecho de su compadrito, ¿verdad?, a Tobías, y en el templo le había hecho pues una recámara donde sacaron todos los utensilios para uso santo, ¿no? Y eso, por supuesto, hizo que expulsaran, por supuesto, a Tobías y recuperaran las cosas de la casa de Dios. Termino con este principio que a la letra dice: la verdadera prueba de la obra de Dios en nuestras vidas, chicos, estimadas hermanas y hermanos del instituto, la verdadera prueba de la obra de Dios en nuestras vidas es el largo plazo. Es ver dónde nos encontramos con el Señor 10 años después de una temporada de gran obra. Continuaremos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.